bien, continuamos con más apuntes. En este bloque estamos con la doctora Marta Echeverría, que es especialista en perinatología. Le damos muy bienvenida, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. A ustedes por la invitación. Y estamos en este mes, digamos, ¿no? El 17 de noviembre ya es el día del prematuro. Bueno, esto de este diagnóstico perinatológico tiene que ver muchas veces con esta posibilidad de prematuro o no prematuro, a término y demás. Pero además, usted es jefa del servicio de imágenes y ecografías y estudios complementarios en el Hospital Materno Neonatal. Así que bueno, una especialista completa para saber acerca de esto. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la perinatología? Perinatología es una especialidad que surge a partir de el avance de la tecnología orientada hacia la obstetricia. Es decir, la obstetricia crece, de la mamá pasamos también a ocuparnos del bebé, y ahí es donde, y el bebé dentro de la panza no es muy diferente al que acaba de nacer, digamos. Entonces, la perinatología es una especialidad que abarca el diagnóstico y el tratamiento de los, digamos, del bebé cuando está durante su periodo de gestación y durante el primer mes de vida. Y el primer mes de vida. Sí. O sea, la mayor parte de la observación es dentro de la panza de la mamá, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, la perinatología engloba estas, digamos, estas especialidades, que en realidad es un trabajo en equipo, porque uno no podría hacer nada sin el otro. Claro. El obstetra controla, bueno, hace el control prenatal, sobre todo atendiendo a las modificaciones del embarazo de la mamá, el crecimiento de la panza, las características que tiene esta mamá en particular, si tiene enfermedades o no, y el control de cada una de ellas. El ecografista, que puede ser obstetra o no, o puede ser especialista en diagnóstico por imagen, hace los controles fetales y del embarazo con las medidas con los controles y de los parámetros que nos hablan de riesgo, que esto es muy importante, que ahora después lo vamos a comentar. Desarrollar, el genetista hace su parte también, hablando de riesgo. El neonatólogo también. El neonatólogo, por supuesto, sabiendo quién va a venir para poderlo atender adecuadamente. Bueno, y en el hospital tenemos también psicólogos que están dentro del equipo, enfermeros, y bueno, es un trabajo, es interdisciplinario. ¿Y a partir de qué momento se empiezan a hacer los estudios en cuanto a imágenes en la mamá? Lo recomendable. Podríamos hacer un control muy tempranamente. En cuanto la mamá está sospechando que está embarazada, se puede hacer un control. Pero el primer control importante es entre las 11 y las 14 semanas. ¿Por qué es importante ese control? Porque nosotros podemos hacer diagnóstico de cantidad de bebés, a ver si es un embarazo único, o si es gemelar, o si es múltiple. Podemos determinar, de acuerdo al tamaño del bebé, la fecha probable de parto, con una seguridad bastante acertada, en más o menos una semana, ya o menos. Cuanto más temprano es el diagnóstico, más acertada es la fecha probable de parto. Y podemos determinar también con parámetros particulares que se toman en ese momento y no en otros momentos del embarazo. Solo ahí se puede. Evaluación del riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de malformaciones fetales, fundamentalmente cardiopatías, y de cromosomopatías, o sea, son enfermedades relacionadas con los cromosomas o génicas, ¿no? Genéticas. Eso a través de un estudio como una ecografía.
eso con la ecografía. Ajá. Habla de evaluación de riesgo, ¿sí? Ajá. Y una vez que no solamente tiene que ver con la edad materna, porque a veces anteriormente decíamos, bueno, la mamá de más de 35 años tiene mayor riesgo de... Sí, de tener... Pero si nosotros tomamos solamente las mamás de 35 años en adelante, estamos no haciendo el diagnóstico, por ejemplo, del 75% de los bebés que van a nacer con problemas en las mamás de menores. Claro, o sea, de la mayoría entonces. Sí. Porque sí. 75% Sí, más. 70-75%. Claro. Ajá. O sea que hoy ese estudio entonces es clave... para todas las mamás que estén embarazadas, para todos los embarazos, de cualquier edad. De cualquier edad. Entonces decíamos entre las 14 y... Las 11 y las 14. 11 y 14 semanas. 11 y 14. Bien. Porque antes, bueno, antes era como que a lo último hacíamos las ecografías, claro, cambió, ¿no?, el paradigma. Cambió totalmente. Antes hacíamos poquitos controles al principio y los controles, la cantidad mayor, digamos, de controles los hacíamos al final del embarazo. Una vez por semana, todos los días tomábamos la presión. Y es verdad, hay momentos del embarazo en los que puede aparecer mayor patología, mayor índice de patología. Pero haciendo estos controles a todas, uno puede incluso predecir la posibilidad o pronosticar el riesgo de tener hipertensión, partos prematuros, bueno, retardos de crecimiento. O sea que con este estudio, como hablábamos anteriormente, estamos haciendo una prevención del parto prematuro o viendo esa posibilidad, por lo menos tomar todos los recaudos, ¿no? Sí, sí, porque además de tomarle las medidas y de evaluar la anatomía fetal, lo que se hace también es evaluar con Doppler la circulación de las arterias uterinas y de acuerdo al valor que nos dé esa medida, podemos evaluar riesgo de hipertensión. O sea que nos habla de pronóstico, no de que la mamá tiene hipertensión o va a tenerla con seguridad. Nos habla del pronóstico. Del riesgo del pronóstico. Y si nosotros ya tenemos ese conocimiento, entonces el médico obstetra sabe qué medidas tomar. Claro, toma otros recaudos. En relación al parto prematuro también. El parto prematuro hay... los riesgos tienen que ver con los antecedentes maternos. Si la mamá fue prematura, si tuvo anteriormente partos prematuros, si durante el embarazo tuvo una mudanza, por ejemplo, está muy relacionado a veces el estrés, las mudanzas, una situación de estrés, pero también ecográficamente se puede evaluar la longitud cervical, es decir, nosotros medimos con la ecografía la longitud del cuello uterino y si es muy cortito, de una determinada medida, hay más riesgos. Hay más riesgos de tenerlo, entonces se pueden hacer tratamientos adecuados. Muy bien, este estudio entonces se hace entre las 11 y 14 semanas. ¿Qué otro estudio o en qué otro momento del embarazo hay que hacer los demás estudios? Si evaluamos que según este estudio el embarazo es de bajo riesgo, repetimos otro entre las 20 y las 24. ¿Cuántos son en porcentaje los de bajo riesgo, digamos, en general? Y un 80% aproximadamente, la mayoría, por suerte. Bien, sí. Entonces, el próximo control, nosotros vemos, además de la anatomía del bebé y del desarrollo que tuvo durante este periodo, también se pueden repetir la evaluación de las arterias uterinas y es fundamental también la longitud del cuello para prevenir o determinar si hay riesgo de partos prematuros. Si esto nos da todo bien, el próximo control entre las 32 y 34 semanas. Bien. Alrededor de las 32 y 34 semanas se ve si hubo anomalías del crecimiento, o sea, puede haber crecido mucho, puede haber crecido poco, ¿sí? Generalmente está asociada con alguna enfermedad de la mamá, puede ser hipertensión arterial o diabetes, que son las más frecuentes, y se evalúa el líquido amniótico y la
localización de la placenta. De todos modos, a veces nos piden un último control para evaluación de peso. Entonces uno está más seguro sobre el final, alrededor de cuánto puede pesar el bebé para evaluar un parto normal. Claro. Lo ideal es el parto, ¿no? El parto normal. El parto natural, el parto natural sin intervención. Pero habíamos dicho que había un pequeño porcentaje de alto riesgo. Depende del riesgo que sea, porque puede tener riesgo para hipertensión, riesgo para alguna anomalía morfológica. El bebé. ¿Sí? El bebé. Según la evaluación del riesgo, se podría estar indicado una punción biopsia. Es decir, la punción biopsia en el hospital materno, en el momento, se hace de placenta. También existe el líquido amniótico, pero está en estudio todavía, es un proyecto de desarrollarlo en el hospital. Bien, ahora vamos con qué más se puede hacer aquí en el hospital, con qué recursos se cuentan, con qué servicios. Voy a saludar en este caso a Visión Plus Óptica de la ciudad de Oberá, que está en la calle Santa Fe 198. Visión Plus Óptica elabora cristales con tecnología de avanzada, bifocal y multifocal con entrega inmediata, anteojo de sol, receta y lentes de contacto de las mejores marcas. Atienden todas las obras sociales. Visión Plus Óptica tiene la solución a tu vista. Bien, y decimos entonces que, perdón, que estos estudios ya, o sea, aquí en el hospital aquí de la ciudad de Posadas, ¿sí? Pues, el hospital, se pueden hacer. Entonces, con qué estudios contamos para, bueno, este diagnóstico prenatal? Todo lo que les conté es lo que estamos haciendo en el hospital. Bien. El hospital nuestro es de nivel 3, es de alta complejidad, y somos referentes en toda la provincia. Hacemos los controles normales del embarazo, pero además contamos con un grupo que hace medicina fetal. Medicina fetal. Medicina fetal es, dentro de la obstetricia y de la perinatología, aquellos que se encargan y se preocupan de atender al bebé. El feto es un paciente, es una idea diferente de la que teníamos hace 50 años. Claro. ¿Y cuál es la diferencia de hacer estos diagnósticos en ese momento y no esperar, por ejemplo, bueno, a que el momento que nazca y vemos qué pasa? Muchas veces se pueden tomar recaudos cuando hacemos evaluación de riesgo. A veces no solamente hacemos evaluación de riesgo, sino que hacemos diagnósticos, diagnósticos de malformaciones, de anomalías morfológicas, de probables síndromes genéticos. Entonces, si está indicada la punción, se hace para cariotipo. Ya medio que más o menos les conté, tenemos un equipo de gente con psicólogos, genetistas, enfermeros, obstetras, neonatólogos, que estamos trabajando y nos reunimos 1 o 2 veces por semana a ver este tipo de pacientes. Que no es lo mismo una familia que reciba un bebé con un diagnóstico, la familia ya va a estar preparada. Una vez una mamá me dijo, si yo hubiera sabido que mi bebé, no, me dijo, porque ella sabía que el diagnóstico era de un pronóstico no bueno, digamos, era una malformación. Pero si yo hubiera sabido todo lo que se podía hacer con mi bebé antes, en ese momento, hace 20 años, era diferente, pero le habíamos hecho el diagnóstico. Ahora incluso se pueden hacer tratamientos intraúteros. Los tratamientos intraúteros que nosotros podemos hacer y que se hacen en el hospital son las transfusiones intrauterinas para los casos de incompatibilidad RH. Hay mamás que son RH negativas, que tienen bebés que tienen grupos positivos y les genera con anticuerpos, pueden producir anemia y hasta la muerte fetal. Entonces, en ese caso está indicado la transfusión intrauterina. Y en algunos casos
cuando, según tengo entendido, ciertos diagnósticos se los puede derivar en la panza de la mamá a centros de alta complejidad que se lo pueda tratar. Fundamentalmente las cardiopatías. Claro, las cardiopatías. Sí. Es muy importante, además, el control del corazón del bebé. Hay generalmente las patologías de malformaciones se pueden atender aquí, desde el punto de vista del cirujano, cuando hay anomalías de la pared anterior o cuando hay patologías neurológicas. Tenemos un neurocirujano también en el equipo que está haciendo intervenciones quirúrgicas. Pero las cardiopatías son muy variadas y solamente puede requerir un control postnatal y nada más, hasta una derivación de la mamá, porque la mejor incubadora es la mamá, una derivación a otro hospital de alta complejidad. Para una intervención. Puede ser Corrientes, puede ser Buenos Aires. Sí. Claro, entonces, bueno, esto es fundamental no solo en la prevención, estamos en la semana del bebé prematuro, no solo en la prevención de un parto prematuro, sino en distintas situaciones. En toda la población. Claro, en toda la población. En toda la población. Y que se cuenta con eso aquí en la ciudad de Posadas. Sí. Es fantástico. Sí. La verdad que, bueno, excelente. Y hablábamos con la doctora Almeida acerca de la prevención del parto prematuro, ¿sí? Que estamos en la semana, en el mes, desde el punto de vista de la perinatología y estos controles. ¿Qué cosas entonces van a hacer, podemos hacer prevención en este tipo de parto antes de tiempo? Cuando uno evalúa el cuello uterino y ve que es corto, está indicado la administración de progesterona. Ajá, y con eso... Entonces, con eso disminuimos el riesgo de partos prematuros. Pero además, tiene mucho que ver el control, como dije antes, el estrés. Uno encamina ya el embarazo de otra manera. Claro, con todos los cuidados. Toma medidas, se pueden dar corticoides en una edad determinada donde acelera la maduración pulmonar del bebé y le da más defensas, como, bueno, más herramientas previendo el parto prematuro. Con una mayor sobrevida, con mejor calidad de vida. Sí. Y, bueno, y la familia en mejores condiciones también. En mejores condiciones. Bueno, de todas maneras, ahora que hablaste de la familia, también quiero contar que el Hospital Materno Neonatal acreditó hace unos años como maternidad segura y centrada en la familia. Esto implica una mayor integración de la familia a la maternidad. Los papás no son visita, como dice el profesor Larguía, y Fanny Almeida, que estuvo hace poquito, también participa de toda esta movida, fundamentalmente con la lactancia materna. Claro. Y bueno... Y con el contacto con el bebé prematuro, con el contacto de los bebés. Entonces, en todos estos bebés que nacen prematuros y que están en neonatología o en terapia intensiva o en terapia de neonatología, los papás tienen ingreso irrestricto. Y un rol fundamental para la evolución, ¿no? Es más, los papás ahora pueden entrar en el parto, si no está el papá puede ser un familiar o alguien continente que va a acompañar a la mamá. Bueno, son bienvenidos y es importante que lo sepan que pueden entrar en la maternidad. Que tienen derecho y que además... Que tienen derecho y que lo pueden hacer. Bueno, excelente. Como siempre digo, son excelentes noticias para todos. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.